Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde, inicio del Día del Señor. Un saludo muy grande para todos los hermanos que están presentes y los hermanos que están en la distancia también. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, que Dios nos dé el gozo de abrir su Biblia, su revelación y aprender más, especialmente para el tiempo en que estamos, en que tenemos que tener muy alto nuestro discernimiento. Hoy quizá la palabra clave que vamos a escuchar es la palabra conocimiento o discernimiento, para que no nos llegue a pasar como pasó en ciertas circunstancias y vamos a mirar también. El profeta Elías viene, es el título del tema de hoy. Abrimos, mis hermanos, la palabra de Dios en el libro de Malaquías, último del Antiguo Testamento, en la última parte. Allí hay una profecía famosa. Durante mucho tiempo se habló de ella, ya en los días de Jesús. Vamos a mirar ello también, hasta el presente. Pero hay un grave riesgo en algún texto que aparece por allí de no poder discernir qué es eso que aparece y que la persona no lo logra ver, discernir. Muy bien, estamos con Malaquías capítulo 4. Desde el versículo 4 en adelante leemos: Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Claramente el Señor profetiza que antes de la gran visita que haga el Señor, envía al profeta Elías. Fíjense, hermanos, que la obra que hace este profeta es una obra de restauración. Hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Por extensión, es una obra de renovación familiar, donde tiene que pacificarse los corazones, vencer las enemistades, lograr que cada cual confiese sus faltas. En fin, mis hermanos, si uno se pone a pensar cuán abarcante, cuán profunda es la obra que de raíz tiene que sacar el mal antes que venga la aparición del Señor. El punto es que, estando tan clara la profecía, mucha gente lo esperaba y parcialmente vino y no lo conocieron. Vamos a ver, hermanos, primeramente de los paganos, esa expresión que Jesús dijo de los pecadores, cuando no disciernen, pero que al pueblo de Dios le llegue a pasar eso. Pues entonces invito a que miremos, en el caso de los paganos, en Mateo capítulo 24. Algo que pasó y no lo vieron. Versículo 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Allí había un mensaje. Primero, Noé era el predicador. Segundo, entró en el arca y aún así no entendían. Se cerró el arca, no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, en cuanto a Elías y su primer cumplimiento, hermanos, pasó algo similar. Voy a invitar a que abramos Mateo capítulo 17 y ver que este fenómeno de la antigüedad puede repetirse en nuestros días. De hecho, hermanos, se va a repetir. Y nuestra misión es advertirnos que no lleguemos a cometer el error de no discernir. Bien, Mateo capítulo 17. Desde el versículo 1, para apreciar la presencia del verdadero Elías. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno es estar a nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dice: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y entonces aparece la mención de Elías, que es nuestro tema. El profeta Elías viene. ¿Por qué la pregunta? ¿Qué relación hay entre la visión y la pregunta que hacen los discípulos? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Algo parecido a decir: lo acabamos de ver. Lo vieron en visión, pero los escribas dicen que tiene que venir primero. Lo que importa, hermanos, es, primero, los escribas enseñan. ¿Enseñan qué? Malaquías capítulo 4. Pero no disciernen, lo dice Jesús a continuación. Y ese error, hermanos, es algo que es imperdonable si se vuelve a cometer en nuestro tiempo, en el pueblo de Dios, y cometer alguna pista para que eso ocurra. Efectivamente, no solamente puede, va a ocurrir, hermanos, porque hay quienes no lo van a poder discernir, por un motivo. Miremos. Entonces otra vez los discípulos conectan la visión que tuvieron del Elías genuino, verdadero, en carne, con la pregunta que hacen. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Basados en Malaquías. Responde Jesús, dice: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, como dice Malaquías. Jesús no contradice a Malaquías, al contrario, saca más luz de ese libro. Pero os digo que Elías ya vino, como dice Malaquías, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Este texto, hermanos, lo voy a unir con otro ahora, idéntico, pero tiene un aditamento que provocaría a cualquiera, hermanos, encontrar el fundamento, semejante fundamento que Jesús trae. Recordemos, Él es Dios, Él es por excelencia, por antonomasia, el gran intérprete de la Biblia, y si Él dijo lo que vamos a leer ahora, hay que buscar la prueba. No es fácil encontrarla. Marcos capítulo 9, el mismo pensamiento, pero tiene un agregado en Marcos que Jesús dijo. Nuevamente, hermanos, retomamos, es el mismo diálogo que hemos leído en Mateo 17, solo que en Marcos 9 hay pequeños destellos adicionales. Versículo 11, Marcos 9:11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Responde Jesús: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y aquí, hermanos, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. La pregunta, hermanos, es, ya que el hermano dice amén, ¿dónde aparece una profecía o una lectura del Antiguo Testamento que anuncie las calamidades del Elías que ya vino y le hicieron de todo? Esto es Juan Bautista. Que hable de Juan Bautista. Oh, ese es el punto. Leo otra vez, hermano. Isaías 53 es famosísimo para referirse a Jesús. Aquí estoy hablando de el Elías que le hicieron de todo. ¿Dónde aparecen textos que anuncien que a ese Elías, al predicador, al que intentaría restaurar todas las cosas, le harían la vida imposible, le harían de todo, cosa que hicieron con Juan Bautista, lo decapitaron, como está escrito de él? A ver, leemos otra vez, hermanos. Otra vez 12 y 13. Respondiendo él dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Noten que ahí dice que está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho. Isaías 53, es correcto. Pero lo que viene es el punto. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron los enemigos, como está escrito de él. Hermanos, el tema no lo vamos a agotar hoy, pero sí yo voy a invitar a que hagamos un estudio por nuestra cuenta para explicar en qué versículos o qué elementos usó Jesús para decir esto. ¿Por qué, hermanos? Si estaba profetizado
acerca de Elías, del segundo Elías, vamos a llamarle así, de este nuevo Elías, que le harían de todo, y no lo conocieron, no se dieron cuenta. O sea, repetían el fenómeno que hicieron con el texto del Antiguo Testamento. Vuelven a hacerlo con el Elías que está acá. ¿Sí? Vamos a ir avanzando, hermanos, en el estudio. El profeta Elías viene. Y recordemos que la preocupación de este servidor, que tiene que ser de todos, es no poder discernir cuando aparezca, cuando venga. Aún más, no solamente no conocerlo, sino oponernos y hacerle todo lo que ya estaba profetizado de él. Y creyendo que estábamos del lado correcto. Voy a leer otra vez, hermanos, el texto que leyó el hermano, de Isaías 58. Vamos a leer, muy bonito, es cierto, tiene que ver con el ayuno que iniciamos estas horas, pero el contenido del texto acerca de un pueblo que dice servir a Dios y no se da cuenta, no discierne. Buscamos pues Isaías 58. Desde el versículo 1, especialmente del 1 al 3. Clama a voz en cuello, no te detengas. Fíjense, hermanos, que está diciéndole, grita, grita. Alza tu voz como trompeta. Noten que estas palabras las tenemos que decir muy fuertes. Y si este servidor levanta la voz, no es tanto, hermanos. Es cierto, el texto pide, levantemos toda la voz, todos. Que no haya un torpe, déjenme que sea más duro, que no haya un estúpido que no logre ver el discernimiento que el texto dice, y es que está sirviendo a Dios y Dios no le gusta ese servicio. Es un estúpido. Pastor, no se enoje, leamos el texto. A ver, el hermano lo leyó, yo lo leo otra vez nada más. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz, o sea, grita como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué clase de pecado? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. ¿Qué está diciendo con eso? Que no han hecho justicia, pero ellos creen que la han hecho y me buscan y te alabamos. Y Dios dice, no se dan cuenta, no disciernen. Dice más. Y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Que la han dejado. O sea, como que hubiesen hecho justicia, no la están haciendo. Que no hubieran dejado la ley de Dios, la han dejado. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ellos, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, pero no te das por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Si nos damos cuenta, hermanos, la actitud de estos religiosos del texto que aparece acá es una actitud contradictoria entre una pretensión. Ellos dicen, estamos buscando a Dios, no hemos dejado la ley, buscamos justicia, y Dios da vuelta a ese argumento. Como gente que se portan bien, y no es así. ¿Por qué dicen humillamos y no te das cuenta, no te das por entendido? ¿Se entiende esa palabra, hermanos? El no discernir. Es muy importante. Eso es para nuestros días. Es el gran problema del pueblo de Dios que no logra discernir. Y en este caso, hermanos, cuando el profeta Elías viene y le hacen lo que quieren, ya vamos a ubicar el texto, y que no se discierna. Vamos a ver más contundente, hermanos, un texto que habla en esos términos. Es una contradicción, una paradoja entre una pretensión que la hacemos hasta con los labios, con gestos, con movimientos del cuerpo, que nos arrodillamos y alabamos y juntamos las manos, y un comportamiento exactamente opuesto cuando se dan ciertas circunstancias. No es que uno lo haga intencional, como el verdadero hipócrita, no hablo de ello, hermanos. Salen ciertos resortes y ahí es donde sale lo que hay adentro en el corazón. Como cuenta Mateo capítulo 23. Vamos pues a ese texto. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a discernir, hermanos, la fuerza de estos textos para que busquemos verdaderamente una limpieza
del corazón. Con esa expresión que aprendí de los mexicanos, la cochambre, la basura que hay en la cabeza, la grasa, ¿sí? Porque hermanos, se pega de las cosas diarias que tenemos y más si descuidamos nuestro estudio, nuestra humillación delante del Señor. Miren cómo aparece acá, Mateo 23, desde el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros antecesores, de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de esta gente buena, de la cual están arreglando los ataúdes, los sepulcros, así, cortando las flores, poniendo bonito y venerando. ¡Wow! Tremendo. Aquí, ¿quién está enterrado acá? Es nada menos que el profeta Jeremías. ¡Wow! Si yo hubiera vivido en esos días, así le habría agarrado a Sedequías. Es lo que está queriendo decir. ¿Sí? Y Dios le dice, y tú eres igual que Sedequías. Ah, hermanos, estremece eso. Se capta. Eso es lo que vamos a leer ahora. Nos decimos, yo no tengo nada que ver con Sedequías, yo soy de Jeremías. Y Dios me da vuelta, me dice, tú eres igual, pintado, cortado de la tela de Sedequías. Hermanos, es un mensaje duro que nos hace ver dónde estamos parados. Que creemos cosas y Dios nos la va a dar vuelta porque tiene su base. A ver, miremos. Y ahora vamos a ver la base. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a esos buenos profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío, fíjense hermanos, a estos nuevos profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué diferencia hay con aquellos antiguos perseguidores? Si cuando el Señor, ahí donde Él provoca, manda nueva gente, como dice acá, escribas, sabios, profetas, buena gente, de la misma tela que Jeremías, y yo que creía que estaba del lado de Jeremías, pero como veo a este individuo que aparece, criticando, haciendo cosas que a mi gusto no va. No, hermanos, este es un fanático. Este no proviene del Señor, este es un enemigo que va a hacer daño a la iglesia. Y conceptos así. ¿Qué pasó, hermanos? Nos está faltando discernimiento. Por eso insisto, hace falta que aparezcan los profetas del Antiguo Testamento y nos estremezcan a todos, hermanos, todos. Los que estamos sentados, los que no estamos sentados, los que venimos, los que no venimos, todos. Tiene que haber un cambio, hermanos. Y si estas horas que vienen van a ser dedicadas al ayuno, con más razón, para que nos ayuden a discernir la fuerza de estos textos. Bien, hermanos, si el texto de Marcos 9:13 decía que a ese Elías le harían de todo, como estaba escrito de él, ¿cómo podemos rastrear eso? Voy a invitar a que busquemos primeramente el texto de Lucas 1, donde el ángel trae una interpretación de Malaquías capítulo 4, el ángel que se le aparece al anciano Zacarías. Vamos pues, Lucas capítulo 1, y aparece una expresión muy bonita que ya va a dar, vamos a, como quien dice, armar más lo tenemos esquelético, por decirlo de una manera, y a echarle más músculos, gracias a una palabra que expresa el ángel. Capítulo 1 de San Lucas, hablando de la aparición de Juan Bautista, le dice el ángel a su papá Zacarías, versículo 13 en adelante. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él, delante del Señor, noten esta expresión,
con el espíritu y el poder de Elías. Así que, hermanos, eso significa que viene Elías por segunda vez, antes del día espantoso. Es alguien que venga con el espíritu y el poder de Elías. Lo dice el ángel. Muy bien. Tenemos entonces el primer Elías, el segundo Elías, Juan Bautista. Ya el espíritu de profecía habla de Guillermo Miller como la aparición del Elías. Entonces, por eso es que algunos hablan de un cuarto Elías. Hermanos, en la sucesión de Elías, quien aparezca con el espíritu y el poder de Elías para preparar a un pueblo para el advenimiento del Señor. Eso es lo que nos importa. Eso hizo Guillermo Miller también en su momento. ¿Sigo más? 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Creo, hermanos, que esta es la mejor definición de lo que representa un Elías, el advenimiento de un Elías para el pueblo de Dios. Es una persona o personas que preparando el camino para el Señor hacen la obra que hacen con el espíritu y el poder de Elías. Pero aquí que, según la profecía, le hicieron de todo, como cumplieron con él también. ¿Dónde, hermanos? ¿Saben? No es fácil. Yo hago la pregunta e intentaré responder. Y que esto que voy a comentar, hermanos, nos ayude a leer más profundamente la palabra de Dios y especialmente a pedir que el Señor nos dé colirio del Espíritu Santo, ungimiento, para prestar atención a los movimientos de los textos bíblicos. Eso es alimento, hojas del árbol de la vida. No podemos dejar pasar el tiempo sin leer en profundidad, no solamente el texto, la intención del texto para mí. Yo leo el texto ahí. Sí, pero ¿y cómo hago la conexión? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, como en este caso, hermanos. Al decir que viene con el espíritu y el poder de Elías, ¿qué me está diciendo? ¿Qué pasó con el espíritu y el poder que llevó este individuo en aquellos días? Pregunto, ¿qué días? Vamos a ir con las preguntas, a averiguar más hasta que nos lleguemos a un punto. El espíritu y el poder de Elías. Ok, al hablar del Elías, hablamos de los días de Elías, del Elías el primero. ¿Qué tiempo fue? Muy bien, tiempo de rey Acab y Jezabel. Incluyámosla porque ahí están los dositos bien, uno igual al otro. Ok, hermanos, en los días de Jezabel y Acab, ¿sobresalió quién? Ese es el problema. Que nos quedamos con Elías, hermanos. Y hubo más gente, además de los falsos, vamos a ver después, hubo más gente tan rica como Elías, que tenía el mismo espíritu y poder de Elías, pero el Señor tomó esa figura para enseñarme a mí lo que yo necesito. Y hermanos, es suficiente, el hombre está en el cielo y me enseña muchísimo. Pero hubo uno igual a Elías, y aparece en el texto, hermano, y a ese sí le hicieron lo que quisieran. Y se cumplió igualmente si esta es la figura, en la contrafigura. Si este es el tipo, en el antitipo. Juan Bautista. ¿Quién es, hermanos? Igual que Elías. Voy a hablar son tres. Voy a hablar del segundo. Que se conocieron. Tanto que uno se tuvo que arrodillar frente al otro de miedo. No me hagas esto. Está bien, haz lo que tengas que hacer. Pero tan fiel como este que está acá. ¿De quién hablo? Primero de Reyes, capítulo 18. Abrimos, hermanos. Para que apreciemos lo que significa el espíritu y el poder de Elías. Es toda persona que tenga las cualidades de Elías. Juan Bautista es uno. Vamos a ver otros más, hermanos. Capítulo 18. Primero de Reyes, desde el versículo 1 en adelante. Bella persona. ¿Quién es? Abdías, mayordomo del rey Acab. Pasado muchos días vino palabra de Jehová
a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel, la jefa, la reina, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las noticias a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Esta es la gente preciosa, hermanos, que hay que imitar, junto con Elías. O sea, nos hemos quedado con Elías, hermanos, y hay más gente. Luego quiero mostrar el tercero. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dice Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio la noticia, y Acab vino a encontrarse con Elías. Hasta ahí, hermanos, con respecto a Abdías. Pregunto, ¿qué impresión nos causa Abdías? Eso es lo que importa. ¿Cómo lo sentimos? Es un hombre agradable, hermanos. Yo animaría que leyéramos más en oración, porque un hombre viviendo nada menos que en la cueva de escorpiones, como era el matrimonio de Acab y Jezabel, y ingeniárselas para proteger a esos profetas, esconderlos, darles de comer, porque era temeroso de Jehová, con riesgo de su vida. Hermanos, hablamos de Elías, fue grande, ya Jesús ponderó a Juan Bautista, pero Abdías. Con esto digo, hermanos, que ese espíritu y poder de Elías, de lo que habló el ángel a Zacarías, no solamente es una persona, es justamente un espíritu y un poder que habitó en una persona llamada Elías, habitó en Abdías y habitó en un tercero más. Voy a invitar a que, allí nomás en Reyes, pero avanzamos, esta vez el capítulo 22. Primero de Reyes 22. Otro tercer gran personaje del tiempo de Acab y Jezabel. Si alguien me dice, pastor, usted lo pondera, discúlpeme, para mí Elías es incomparable, discúlpeme. Yo le acepto, pero hermanos, pero para mí Micaías, hijo de Imla, es incomparable. Cada uno hizo su obra. Elías aquí, Abdías, mayordomo por allá, y Micaías, hijo de Imla, en la cárcel, frente a Acab, con los profetas falsos, sosteniendo lo que sostenía. Un modelo de Juan Bautista. Y ahí sí podemos decir, hermanos, que hicieron contra Juan Bautista todo lo que estaba dicho contra el espíritu y el poder de Elías. ¿Se entiende? Ahora vamos a leer un poquito de Micaías, hijo de Imla. Ya alguna vez conversamos, pero con esto quiero decir, cuando están escritos los textos y el que está presenciando a un Juan Bautista y le cae antipático porque Juan dice verdades en sus días, pues las decía. Raza de víboras y cuánta cosa como cuentan los evangelios. Y que a los directores espirituales les molestaba. Y cuando señaló el pecado de su tetrarca, Antipas, que andaba en adulterio, lo toman preso. ¿Cuántos habrán dicho, por fin se cayó la voz, ya que grita en la cárcel porque ya no lo aguantábamos?
Dele, darle y darle. Sí, hermanos, a veces no nos agradan ciertas personas. Pero si tenemos discernimiento espiritual, veremos que el espíritu y el poder de Elías aparecen vez tras vez en gente consagrada, como lo fueron Abdías, como lo fue Micaías y como lo fueron tantos otros. Y en estos tiempos modernos, ¿cuánto más necesitamos, hermanos? Que aparezcan, que digan las verdades. Pero he aquí que los religiosos de nuestros tiempos, complétenme la frase. ¿Qué más? Si se entiende, hermanos, el mensaje, harán contra el tal lo que quieran, como está escrito de aquellos grandes hombres. ¿Se entiende? Ese es el gran problema del no discernimiento. Cuando creemos que estamos cantando, alabando, y si alguien señala, hermanos, duele, y algunos se levantan, hermanos, y molesta, háganlo callar, estamos en un momento de alabanza, de canto, por favor, que no moleste. Dios nos diría, suspendan el canto, escuchen lo que Él tenga que decir. Tal vez lo hará en forma no armónica, truena al oído, tal vez no tendrá capacidad para expresarse, no tiene el don de la oratoria, dice atrabancada las cosas. Pero es lo que yo quiero que la gente escuche, que voy a levantar gente con el espíritu y el poder de Elías, y a esa gente le harán lo que quieran, como está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Se va entendiendo, hermanos? Leamos de Micaías. Capítulo 22, versículo 6. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Así que vemos que estos no eran profetas de Baal, eran profetas del Señor. Y dijo Josafat, que estaba de visita, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel responde a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla? Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Hay de aquellos hermanos que se caracterizan por decir cosas halagüeñas, o dicho en lenguaje más moderno, que hablan lo políticamente correcto, un lenguaje más llano de la calle, que andan sobando. Que por aquí, ¿se entiende, hermanos? Un lenguaje bien simple, llano. No, hermanos, es más, tratemos de desechar esos planteos. Más vale que alguien nos diga, me dolió, me pisaste el juanete, lo que dijiste, pero está bien, que Dios me ayude. Más vale que escuchemos eso, no al revés. No busquemos alabanzas, hermanos. En este tiempo del fin, que desaparezcan las alabanzas. Ya Jesús lo había dicho en San Juan capítulo 5. ¿Cómo vosotros podéis creer cuando buscáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria de Dios? Gloria se entiende por aplauso, aprobación. Sí, hermanos, a veces buscamos esa aprobación, el reconocimiento, el estímulo del hermano. No. Si queremos que se cumpla el texto de la palabra de Dios, que ese que venga con el espíritu y el poder de Elías, como fue Juan Bautista, el que venga ahora, como pasó con Guillermo Miller, y el moderno que venga en este tiempo, que diga las cosas que nosotros necesitamos mejorar para que no cometamos el grave error que Jesús dijo de la generación de Juan. No lo conocieron y le hicieron todo lo que quisieron, como estaba escrito de él. ¿Escrito de qué, hermanos? ¿Dónde está? O por lo menos, ¿cómo veo yo? Si alguien dice, pastor, usted lo ve, discúlpeme, yo no lo veo. Veo que a todos aquellos que tengan el espíritu y el poder de Elías, ¿qué más? ¿Qué agregamos? Los persiguen. Abdías se las ingenió como mayordomo. Él no podía, sino con riesgo de su vida, hacer lo que hacía. Y Dios lo protegió. Así se lo dijo a Elías. Pero Micaías, hermanos, a pesar de todo, estando en la cárcel, no dijo las cosas políticamente correctas. Dijo lo que tenía que decir. Dice más entonces, versículo 8, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla, mas yo lo aborrezco
porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dice, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dice, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Y eso es, hermanos, lo que hay que sostener en nuestros días. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, ungimiento del Señor, Él impactará nuestros corazones. Si tenemos lecturas del Espíritu de la profecía, si leemos la Biblia, devocionales útiles, impresiona el corazón para decir lo que Dios quiere que digamos. Pero a veces, hermanos, se contemplan ciertas cosas reprobables, aún en la iglesia. ¿Y qué pasa? Cuéntenme qué sigue. Es que no me quiero llevar mal con el hermano. Yo no quiero problemas. Además no me corresponde a mí, que lo haga el anciano o el pastor. Ellos están, para eso están. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Yo no quiero problemas. Hermanos, esa actitud es repugnante. No está el Espíritu Santo morando ahí. ¿Por qué? Porque estamos aceptando el pecado, lo reprobable, dije yo, y no hacemos nada. Que nos moleste. Cuando hay mal olor, hermanos, vamos a un domicilio, entramos en la casa y hay un olor feo. Piensen lo que ustedes quieran. La sensación que da es que saludamos al dueño de casa. ¿Cómo le va? Imaginamos que el perro de la casa dejó su cosa allí al costado de la puerta o en alguna parte y se siente el mal olor. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por visitarme. Tome asiento. Y estamos, no sabemos cómo hacer con el pañuelo allí, de taparnos allí, no sabemos. Y hablamos, y estamos sonriendo. ¿Y cómo pasó la semana? Y sigue el mal olor. Hermano, ¿se entiende la ilustración? Tenemos que actuar, hay que hacer algo. Pero no hacemos nada. El caso de Micaías, hijo de Imla, hermanos, miraba cosas, por eso estuvo preso. Lo sacaron, le dijeron, habla conforme lo que pide el rey, lo que dicen los amigos. No, lo que diga Jehová. Y ya conocemos el resto de la historia. Eso es el espíritu y el poder de Elías. Como consecuencia de haber hecho lo correcto, así le fue. Lo metieron en la cárcel otra vez. ¿Se entiende mejor, hermanos, lo que le pasó a Juan Bautista? Hicieron de él lo que quisieron. Así fue con Juan. Así sucederá en nuestros días también. Voy a invitar a que abramos Mateo capítulo 11. Desde el versículo 7 leemos. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Estas son las palabras, la opinión de Jesús acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Y hermanos, no solamente de Juan, está escrito acerca de nosotros y de todos aquellos que anuncian la segunda venida del Señor. Son aquellos mensajeros, siervos de Dios, que tienen que hacer una labor. El texto lo dice claro. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y prepararlo, hermanos,
cuesta su esfuerzo de quien lo tiene que hacer, pero también cuesta los oídos de aquellos que tienen que escuchar. Porque hay que bajar el monte, subir el valle, alisar el camino para que venga el Señor. Y bajar el monte de tanto orgullo, levantar el ánimo, cuánta gente deprimida, restaurar relaciones, que se pacifiquen los ánimos, que vivamos en amor, en armonía, que nos esforcemos. Cuántas familias desavenidas que podemos representar. Y eso hay que ayudar a salvar, a solucionar. Y que a veces no se encuentra la manera en que discuten tanto el matrimonio, o esos papás con los hijos, o esos hijos entre sí como hermanos, la familia. Y si a esto extendemos la relación en las iglesias como cristianos, y todo esto tenemos que restaurar todos, hermanos. Y eso significa que tengamos que apoyar, gastar el tiempo, a veces, hermanos, interesarnos. Si con la llamada telefónica, o dar el conocimiento al encargado o a los encargados, para que exista tal solución. ¿No les parece, hermanos, que esta es una labor que nos compete a todos? A veces decimos que lo haga Juan, no es así, todos. Porque todos representamos, si el hermano fue enumerando los Elías, queremos hablar del cuarto Elías, está bien. Pero que tenga el espíritu y el poder de Elías. Así como aquel Elías, así también los otros dos. ¿Y cuántos más? Dios dijo, ahí tengo 7,000 más, cuyos nombres no sabemos, pero estos dos sí están identificados. Abdías mayordomo y Micaías el profeta. ¿Sigue más el texto? Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos o valientes, ahí varían algunas expresiones, lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que debía venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Y hermanos, en esta expresión, oídos espirituales, yo quisiera agregar otro texto más para que se aprecie más la fuerza de la expresión del ángel, el que viene con el espíritu y el poder de Elías. ¿En dónde? En 1 de Corintios. Invito pues a que abramos capítulo 2. El que tiene oídos para oír, que preste atención, que escuche. Bueno, miremos acá, hermanos, este otro texto que nos va a ayudar en la misma línea. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pero ¿quién anda mirando muchas cosas carnales, que si novelas y cuánto pasatiempo? Se va el tiempo y se va secando la mente también, y el grado de interés y de percepción de las cosas espirituales. Claro que sí, la mente se va secando y aún más se va emponzoñando también. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y yo agregaría lo que nos ha revelado, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esta expresión, hermanos, que quiero es quizá la más importante del tema que escuchamos hoy. El espíritu y el poder de Elías, para representar no solamente a una persona, a una generación de personas que son iguales a Elías y a quienes imitaron su conducta, que fueron como él, como estas otras dos personas que mencioné. Así en nuestros días también. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, solamente por el Señor. Pero hermanos, él está en una situación en la que puede discernir, y mayormente la palabra de Dios, que es lo que Dios más quiere. En consecuencia, hermanos, ¿qué vamos a hacer
con esto que hemos escuchado. Primero, la necesidad de discernimiento. Ese es uno. Lo otro, hermanos, es que no pase lo que pasó con la primera generación, la de Jesús, cuando apareció el Elías, y el texto, ¿recuerdan cómo decía? Mateo 17. Y no, ¿qué más? No lo conocieron e hicieron con él. No lo conocieron. Hermanos, sí vamos a discernir. Si aparece un predicador, un hermano, laico, hermana, quien fuera, y que nos amoneste, démosle bienvenida. Toda voz que el Señor mande que nos amoneste. Voy a invitar a que abramos Lucas capítulo 11. Desde el versículo 17 leemos. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma, ella cae. Hermanos, el pueblo de Dios no puede dividirse. Y si alguien cree que divide porque trae un mensaje recio, como lo hizo en sus días Juan Bautista, supuestamente que divide. Al contrario, ya que se cumple el texto de Jesús en Marcos 3, que el hombre fuerte ata y entonces le saquea la casa. Así también el Señor quiere que atemos al enemigo con mensajes que nos ayuden a tomar conciencia. Miren este otro de Lucas también, pero capítulo 7. La reacción frente a Juan Bautista de parte de los líderes de aquel tiempo. Desde el versículo 27, Lucas 7, 27. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la Biblia desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pregunto, hermanos, que aquí les voy a pedir que ustedes interpreten, expliquen el versículo 30. ¿Qué quiere decir que esos intérpretes de la ley, los fariseos, toda esa gente, líderes, desecharon los designios de Dios respecto de ellos mismos? ¿Se animan? Pensemos, hermanos. Muy bien, no discernían, estamos bien, pero más, hermanos, demos más, a ver, démosle la tecla. Desecharon a Juan el Bautista, pero el texto dice acá que desecharon los designios de Dios acerca de ellos. La pregunta es, ¿qué designios de Dios se refiere a ellos y que yo los desecho? Yo no. A ver. Muy bien, lo que Dios quería de ellos. Vamos a cambiar el verbo. La hermana dice lo que Dios quería de ellos, de estos líderes, ellos rechazaron. Lo que Dios veía de ellos, ellos lo rechazaron. ¿Qué es lo que Dios veía de ellos? Leemos otra vez, hermanos, Isaías 58. Que no nos pase. Eso es rechazar el designio de Dios. Lo que Dios mira de mí, yo lo rechazo. No, perdón, Dios, te confundiste. Él será, yo no. Eso es rechazar. ¿Qué designio? Isaías 58. Lo hemos leído. Leámoslo otra vez, hermanos. Vamos a leer otro texto de Isaías también. Esto es cuando no aceptamos que Dios nos diga cómo estamos. Eso es rechazar el designio de Dios que Él me lo da a mí. Me dice, mira, hijo, esto es lo que yo veo de ti. Perdón, no, eso es rechazar el designio de Dios hacia mí. Bien, miramos Isaías 58, versículo 2. Este es un ejemplo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Que me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Qué está diciendo Dios con eso, hermanos? Muy bien, que se creen que la hacen, pero Dios dice, ustedes no lo están haciendo. ¿Se entiende eso? Eso es el designio de Dios. Él me está revelando dónde ando. Yo le digo, no, Señor, te confundiste. Yo sí quiero hacer justicia. Yo sí cumplo la ley. Y tú me dices como que yo quiero. Miren otro ejemplo, hermanos. Vamos a buscar otro ejemplo. Capítulo de Isaías también. 66. Este es más duro todavía. Recuérdense, hermanos, que el grave pecado de los dirigentes de Israel fue que rechazaron los designios de Dios hacia ellos, respecto de ellos. La opinión de Dios de ellos. Lo que Dios dice de ellos. Ellos rechazan. Juan se los decía. Miremos un ejemplo. Versículo 66, versículo 2 en adelante. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo que viene es lo opuesto. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, parte de los requisitos de Dios, como si degollase un perro. Esta es la ofrenda, Señor, que yo te presento, un perro aquí sacrificado. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Noten, hermanos, cómo Dios mira el ofrecimiento, la ofrenda, el sacrificio, la alabanza. ¿Pero por qué? Ya lo va a decir después. El que quema incienso como si bendijese a una estatua. Recuerden, todas las cosas que el judío hace son parte de las leyes de Moisés. Pero la vista de Dios es exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Ahí termina el versículo 3. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Yo también voy a hacer con ellos. Ahí se entiende ya el resto. ¿Se entiende, hermanos? Eso es el designio de Dios respecto del adorador. Eso Dios se lo decía por medio de Juan Bautista a estos líderes. Y así, hermanos, necesitamos que se nos diga hoy a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, hermanos, vamos a orar. Que Dios tenga misericordia. El mensaje de esta noche tiene ese propósito. Hermanos, no es tanto el pastor viene a reprender, está enojado, algo le pasó, viene con el, no sé, no es eso, hermanos. Es un viernes de noche para descansar en paz. Pero tenemos que humillarnos. Entonces yo les invito a los que estamos aquí, vengamos aquí adelante, vamos a orar. Oremos, hermanos. Que desaparezca esta opinión adversa que Dios tiene de sus hijos. Así como lo dijo de Ageo, capítulo 2. Recuerden que Él les llamó inmundos. Los que ustedes me hacen son cosas inmundas. Eso dice Ageo, capítulo 2. Pues que Dios no diga más, porque encuentra un pueblo humillado, que confiesa, que reconoce. Hagamos esto, hermanos. Es para nuestro propio bien. Todos necesitamos humillarnos, pedir perdón. ¿Sí? ¿Cuánto más en estas horas de día de ayuno que estamos teniendo, que vamos a tener desde mañana también? ¿Sí? Muy bien. Iglesias que toman ayuno toda la noche, dice acá el hermano. Bien, hermanos. Vamos a arrodillarnos todos los que estamos aquí y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas en la palabra el discernimiento. Al no tener el espíritu del mundo, sino el espíritu del Señor que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y tú nos hablas, Señor, a través de estos textos bíblicos, de que aceptemos esos designios que Dios tiene para con nosotros. Cuando Juan Bautista los expuso abiertamente al llamarle raza de víboras y cuantos otros calificativos. Pero esta gente no aceptó y en consecuencia no fueron bautizados. En nuestros días, tan cerca de la segunda venida de Cristo, estamos anhelando que aparezcan esos profetas como en la antigüedad, que nos hagan reflexionar, que nos hagan ver nuestra conducta, cómo estamos. Y cada cual tome conciencia, se humille delante del Señor.
Este es el objetivo de esta reunión y así que sean las horas que vienen. Oh querido Padre, perdona nuestros pecados. Gracias por la lectura libre de la palabra, el texto poderoso de la Biblia. Pero ahora toma nuestro corazón, lávanos a cada uno de los que estamos aquí. Límpianos en la sangre preciosa de Cristo. Oh Señor, aceptamos los designios que tengas para con nosotros. Y si estamos ahí retratados en Isaías 66 o Isaías 58, lo admitimos porque cometemos errores al llevar ofrenda, sacrificio, alabanza, predicación y cuánta cosa, y sin embargo manchados los corazones con cosas pecaminosas que solamente Dios puede discernir. Oh querido Padre, gracias por aquellos grandes hombres de la antigüedad, que todos ellos conforman el espíritu y el poder de Elías. Y ahora bendícenos esta noche, danos el perdón primeramente, la limpieza, que la sangre de Cristo lave nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra imaginación, que tengamos ojos limpios, oídos limpios y boca limpia. Oh querido Padre, guárdanos, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.